Suerte. Con salud. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acercarse y compartir con nosotros este momento. Nosotros somos Calafate Birding, somos 3 observadores de aves y además guías de turismo, que tuvimos la idea de generar estas charlas virtuales en este momento tan complicado de la cuarentena, de la pandemia, que a muchos de nosotros nos tiene sin poder trabajar, pero esto no quita de que tengamos ganas de generar contenido, generar capacitaciones, y bueno, ahora estamos con esta capacitación que surgió por parte de Calafate Birding, que somos Mariano Micheluzzi, que es mi nombre, está Alejandro Capelli conectado, también tenemos a Leandro Gallotti, y hoy Leandro no va a estar, pero va a estar en el ciclo de charlas. Son varias charlas que vamos a tener en estos días. Empezamos hoy con nuestro invitado de lujo, Diego Punta Fernández. Ahora ellos están acá virtualmente al lado mío, porque esta cuarentena nos obliga a estar separados, pero juntos en el mismo sentimiento. Yo estoy acá con estas guías, que ya las voy poniendo, que son las guías que ha generado Diego, que también nosotros utilizamos en el campo cuando estamos guiando. Así que voy a presentar primero a Alejandro Capelli, que va a estar entrevistando a Diego, por así decirlo. Igualmente Diego va a estar disertando. Así que bueno, buenas tardes Ale y buenas tardes Diego. ¿Cómo están? Mariano, buenas tardes, ¿cómo estás? Diego, ahí te veo también, ¿cómo va eso? ¿Cómo están, che? Hola Ale, hola Mariano. Bueno verlos, un gusto saludarlos, che. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, saludamos ahí a todos los que estén sumándose a la charla, a la distancia, de esta forma virtual. Yo estoy acá también en Calafate, cerca de lo de Mariano, pero de este modo. Diego está un poquito más lejos, un poquito más al sur, en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Así que bueno, vamos a compartir un rato de charla. Vamos a tener también lugar para preguntas. Vamos a interiorizarnos también, a introducirnos en este mundo de la observación de aves. Una actividad que compartimos en conjunto, nosotros, varias veces, en varias oportunidades, ya sea por placer o trabajando en algunos casos. Así que bueno, les presento a Diego, un gran referente de la observación de aves. Ha dictado cursos en Santa Cruz, en Buenos Aires también ayudando con aves argentinas. Y bueno, un referente sí de la observación de aves aquí en la zona, en Patagonia. Está trabajando también hace unos años en viajes a la Antártida, así que tiene una experiencia increíble, no solamente en la Patagonia continental, sino también en otros sectores, en las islas del sur, y bueno, en otras oportunidades también viajando al otro extremo, al extremo norte, al polo norte, que seguramente, si no fuera por todo esto, estarías ahí, ¿no? Me imagino, Diego. Gracias, Ale, por lo que decís. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y sí, esta es la época del año como ciertas aves donde uno empieza a migrar hacia el hemisferio norte, porque la temporada ártica arrancaría dentro de no mucho, que obviamente por sabidas razones este año está, calculo que totalmente suspendida, al menos hasta julio, agosto seguro, y se dice que, digamos, que será así por el resto de la temporada. Así que como decían, y coincide, una buena excusa para juntarse por acá. Raro para mí, una primera experiencia de este tipo virtual, a ver cómo sale, pero gracias por la convocatoria y bueno, genial que hayan organizado este ciclo de charlas y que tantos otros observadores y profesionales que laburan de esto se hayan sumado también. Sí, totalmente. Está muy buena la idea, el formato de esto. Obviamente somos todos nuevos en esto.
muchos estamos debutando con este tipo de actividades, incluso en la enseñanza y demás, bueno, ya lo conocemos, qué es lo que está sucediendo en todas partes, pero bueno, una buena forma también de, nada, de aprender cosas nuevas o interiorizarse en un mundo quizás para algunos desconocido o otros por conocer o otros que ya lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Y con respecto a esto, no sé si nos querías comentar, aunque sea brevemente, cómo empezaste vos, cómo comenzaste vos con la observación de aves, ¿no? Mirá, yo crecí en Buenos Aires, me mudé para Patagonia, para Chaltén, hace 22, 23 años. Observaba aves en Buenos Aires, hacía salidas de campo, pero la verdad es que no era era una actividad más que hacía entre un montón de cuestiones que tenían que ver con la naturaleza. Pero bueno, al empezar a viajar hacia el sur y al después radicarme, realmente me fui metiendo cada vez más y más, obviamente al principio a través de Aves Argentinas, participando de cursos, participando de capacitaciones. Las cosas fueron avanzando, fuimos todos creciendo y empezamos a organizar entonces nosotros actividades, algunas de ellas las hemos hecho juntas en su momento con vos, Dale, allá en Calafate, como traer la Escuela Argentina de Naturalistas, o llevar en realidad a Calafate, hará 7, 8 años o una cosa así. Soy guía de trekking, trabajaba de eso localmente en la zona de Chaltén, Calafate, Chile, Tierra del Fuego, y bueno, el espacio de observación de aves se fue transformando de a poquito en algo no solo como un hobby, sino también como una cuestión profesional, en cuanto a empezar a guiar grupos de observadores que empezaban a llegar también a Patagonia, allá lejos hace tiempo. Y bueno, y como se ve que me gusta el frío, cada vez me fui corriendo un poco más hacia el sur y terminé haciendo algo similar en Antártida, trabajando en buques de turismo, llevando pasajeros, muchos de ellos observadores de aves y muchos no observadores, sí, ávidos de aprender cosas nuevas, de interiorizarse, y muchos se transformaron a partir de experiencias de ese tipo en observadores de aves. Es como que uno termina picando el bichito, como se dice de alguna forma, con esto también. Paralelamente, esas guías que ustedes mostraron, tengo un pequeño emprendimiento editorial que ya lleva 12 años, creo, 11, 12 años, que empezó también como algo local de Calafate y Chaltén, y bueno, fue creciendo, y hoy hay ya 8, 9 publicaciones, que bueno, también de regiones polares, como puede ser Svalbard y Antártida, Alaska también. Estamos trabajando ahora junto con los otros autores en otra publicación antártica, pero del lado este, digamos, Claro. de la península. Y bueno, digamos que todo se termina conectando en un punto. Pero así fue el inicio. Un poco, si querés, por casualidad. Sí, es curioso esto, pero bueno, en definitiva también por distintos motivos de a poquito nos fuimos metiendo en esta actividad, en este mundo de la observación de las aves, y es como decís vos, ¿no? Le va picando a uno el bichito y se vuelve algo lúdico, un juego también interesante, sobre todo el contacto, ¿no? En la naturaleza, que es lo que en la mayoría de los casos más nos llena de energía, ¿no? Estar en ambientes naturales, obviamente ver a las aves en libertad, ¿no? Esa es la cuestión principal, y disfrutar de este juego, que obviamente, bueno, nos vas a estar contando para quien no está en esta actividad o que está comenzando, cuáles serían quizás los primeros pasos a dar también para meterse en este mundo, ¿no? De la observación de aves. Así es, buenísimo, vamos a ver cómo sale. Bueno, muy bien. Bueno, ahí estamos. Es un poco raro estar hablándole a esta cámara, y hagamos de cuenta que hay un montón de gente, o no tanta, pero no importa, del otro lado. De este ciclo que los chicos de Calafate de Virgen armaron, yo estoy
presentándoles la primera parte, que tiene que ver formalmente con lo que es la observación de aves en libertad, como decía Alex, que para nosotros es una de las cosas más importantes porque es lo que buscamos, el contacto con la naturaleza y el contacto con las aves en su estado natural, digamos. Un segundito. Bien. Creo, de vuelta, el público tal vez es un poco diverso, como decía Ale, con lo cual tal vez esté diciendo cosas que parecen un poco, o pueden resultar un poco obvias para algunos un poquitito más experimentados o ya metidos en este mundo, así que les pido perdón a ellos, pero la idea es ampliarlo a todos y todas las que quieren iniciarse en esta actividad. Así que arrancamos en realidad con un poquitito de historia. Bien. Y bueno, hace unos años, calculo que todos los que están oyendo están acá en Argentina, un personaje público, Susana Jiménez, hablaba de los dinosaurios vivos y todos nos reímos de alguna forma. Bueno, no tenía, o no estaba tan equivocada de alguna forma, porque ciertos dinosaurios carnívoros, bípedos de hace 150 millones de años, muchos de ustedes habrán oído hablar del Archaeopteryx o habrán visto una imagen como la que está acá, es tal vez el primer nexo que existió entre estas ciertas especies, ciertos grupos de dinosaurios y las primeras aves, que claramente no tendrían nada que ver con las aves actuales. Pero me parece siempre que es una conexión interesante de ver y entender que tal vez lo que estamos viendo hoy en las aves es, sí, de alguna forma la evolución de ciertos dinosaurios. Este Archaeopteryx resultó ser una transición entre las aves actuales y los dinosaurios en sí. A mí me resulta siempre interesante ver los tamaños también, porque cuando uno piensa en dinosaurios se imagina bichos bestiales y colosales, y sin embargo, esas imágenes que están sobre la derecha, en ese cuadrito, no importan los nombres, dar una escala junto con la presencia humana, y eran realmente bichos pequeños, eran realmente bichos de 30, 40, 50 centímetros de tamaño en el mayor de los casos. Y probablemente se veían como algo así. Tenían plumas, eso es lo que define un ave. No tenemos mucho tiempo para extendernos en eso, pero claramente la diferencia entre un ave y cualquier otro bicho sobre la Tierra, por lo cual se diferencian completamente, es la presencia de plumas. Eso es lo que define un ave. Hay otros bichos que ponen huevos, hay otros bichos que tienen un pico, por ejemplo, pero solo las aves tienen plumas. Y este Archaeopteryx presentaba las primeras plumas en la historia, de alguna forma. 50, 60 centímetros de largo, no más grande que eso. Tal vez no volaba, tal vez solamente planeaba, podía trepar un árbol y desde ese árbol hacer como un pequeño planeo hacia algún otro lugar. Trepaba a los árboles con esas garras que se llegan a ver, ojalá que sí, en esa imagen. Y bueno, y este ave fue evolucionando, esta transición entre los dinosaurios y las aves fue evolucionando de manera tal que 150 millones de años después, modificando su cuerpo también, generando huesos más livianos, fusionando huesos entre sí, fusionando vértebras, perdiendo los dientes y reemplazándolo por un pico. Todo eso hizo que esta criatura se transformase en algo más liviano. Y ese ser más liviano es lo que en definitiva le permitió en un momento volar, conquistar el cielo y conquistar cada uno de los rincones del planeta. Y es interesante para mí pensar que algo que venía desde acá, 150 millones de años después, puede aparecer como un petrel gigante, un bicho de casi 2 metros de envergadura, o un piojito común de Reserva Costalera Sur o cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires. Y eventualmente, pingüinos también, en donde son aves que volaron en algún momento y por alguna razón evolutiva perdieron esa capacidad de volar, conquistaron el mar y hoy a mí me gusta decir que cuando uno los ve en el agua lo que están haciendo es volar en un medio diferente. En vez de volar en el aire, lo están haciendo en un medio líquido que es el agua. Actualmente el número varía, pero
podemos decir que hay alrededor de 10.000, 11.000 especies de aves en el mundo. Depende de la bibliografía, depende del año, depende de montones de algunas cuestiones, ese número va variando. Pero esto es solo como para darles una pequeña introducción a lo que es un ave. Es un tema que particularmente a mí me fascina y se puede hablar durante muchísimo más tiempo. Pero creo que con esto podemos redondear un pequeño concepto. Y lo que armé yo son una serie de preguntas, en realidad. Y una tiene que ver con lo que primero que dijo Ale cuando arrancamos, es ¿por qué observamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos lleva a mirar aves? Claramente nos genera un placer, claramente nos da una buena sensación, nos conecta con la naturaleza, sí, claro, es lo primero que buscamos cuando estamos observando aves. Podemos hacerlo en medio de la naturaleza, pero también, eventualmente, puede suceder en una ciudad, puede suceder en una plaza. O sea, casi en cualquier lugar uno se transforma en un observador especie de compulsivo, porque donde estés, tengas o no tu equipo, estás mirando qué está pasando alrededor. Y bueno, y esta gran diversidad de aves, estas 10.000, 11.000 especies que hay, esto de que se encuentren en todos los continentes, realmente tiene mucho que ver con esto, ¿no? En muchos casos son conspicuas, son fáciles de ver, son vistosas, nos atraen sus cantos, montones de cuestiones. Personalmente, para mí, hay una cosa que tiene que ver con la fascinación del vuelo. Esa capacidad que tienen de poder volar por sus propios medios. Eso para mí es una de las cosas que más me atrae. Y tal vez siendo además, porque tal vez sean tan presentes, es que están tan metidas en nuestra cultura. También hay dichos, hay historias, hay refranes que nos comparan a nosotros con las aves, hay dichos que nos comparan características nuestras con alguna característica de un ave. Tus patas largas son unas patas hetero, ¿sí? Y nada, hay muchísimas conexiones desde la parte cultural, desde los mitos, de montones de lugares. Y también las aves lo que tienen es que son indicadoras fáciles de observar, porque están en todos lados, del estado de salud de los ambientes. Cuando un ambiente comienza a degradarse, muchas veces los primeros individuos que uno puede ver que desaparecen son las aves. Y eso es importantísimo, sobre todo si uno observa aves regularmente, en un determinado lugar, puede analizar y ver esos cambios. Sí. De alguna manera las aves es una excusa para encontrarse con todo esto, y como vos decías al principio, sí, estar afuera, o sea, estar en contacto con la naturaleza. Hoy no podemos, ojalá pronto vuelva a suceder. Sí, hoy quizás no podemos en plenitud, digamos, ¿no? Saliendo y alejándonos mucho de nuestros hogares, pero sí podemos hacerlo obviamente desde la ventana, desde un balcón, y se sorprenderían quizás bastante, si uno se detiene en eso, en la cantidad de aves que pueden estar pasando por alrededor nuestro. Incluso ahora, en esta época, está todo bastante más tranquilo. La cantidad de especies que uno puede llegar a veces a identificar, ese sería el juego, el desafío, desde justamente su casa, de su lugar, ¿no? Y estaba pensando en algunas cositas que ibas contando recién, sobre todo cuando hablabas de los indicadores ambientales, ¿no? En la parte justamente de que si un ambiente empieza a sufrir, quizás lo que vamos a dejar de ver va a ser ciertas especies de aves, pero en contraposición a eso es muy loco también cómo en algunos casos también pueden empezar a aparecer aves. Y esto no sería quizás de la forma más positiva, como lo podemos llegar a imaginar, sino que plantea una temática y una problemática negativa que sería, por ejemplo, a lo que yo estoy apuntando, es la aparición de ciertas aves cuando empieza a haber basurales, ¿no? Basura en lugares donde no debería estar, basurales a cielo abierto, y que justamente eso atrae especies que antiguamente no estaban en el lugar y empiezan a aparecer. Entonces es muy loco, ¿no? Como a veces ese mismo indicador puede ser positivo o negativo de acuerdo al cambio ambiental, ¿no? Absolutamente. Y creo que cuanto más ojos hay mirando aves, más uno puede estar atento a estas circunstancias, como decís vos, positivas o negativas, y advertirlo a donde corresponda, ¿no? Sí, y bueno, aquí en Ushuaia
por ejemplo, ya en estos días se puede hacer esta hora de recreación diaria y por suerte donde yo estoy aquí cerquita hay un parque súper interesante, pues es un pequeño relicto de Notofagus en la ciudad. Y nada, sí, salís a caminar y todavía en esta época del año podés encontrar algunos bichos. Y estoy seguro que si uno lo hace con regularidad, además, también va a ver los cambios que tienen que ver con cambios estacionales. Un ejercicio que yo no lo estoy haciendo este año, pero que solía hacerlo cuando estaba estacionario en un lugar durante bastante tiempo, era tener una lista de especies de lo que veía por la ventana. Entonces, simplemente lo que hacía era un ejercicio divertido que por ahí sumaba un momento para hacerlos. Aquellos que por ahí tienen una ventana que dé a un área verde o algo por el estilo, en donde uno puede ir tirando simplemente qué es lo que se ve cada día. Y eso, a lo largo del tiempo, te da un patrón y te da un comportamiento de las especies. ¿Quiénes vienen en tal época? ¿Quiénes vienen en tal otra época? Dependerá del clima, dependerá de las migraciones, dependerá de una serie de factores. Y eso es por eso. Ahora, cuando vos hablabas de estos días en particular, yo pensaba que tal vez se me ocurre ahora que es un buen ejercicio para hacer desde el patio de casa, o sea, las aves del patio de casa. Las aves que veo por la ventana del living, o lo que fuere. Y bueno, como decía, las áreas urbanas, esta imagen que está ahora, de estas rapaces, es una publicación del diario El Día de la Plata, creo que es del año pasado. Las aves están metidas en las ciudades y la gente las sale y las busca y las encuentra y las disfruta y de vuelta. Y eventualmente uno hasta termina estudiándolas, si querés, entre comillas, porque empezás a analizar comportamiento, patrones, esto de cuándo está, cuándo no está, qué responde que venga o que no venga en determinado día. Tal cual, aparte siempre... perdón, no, decía que con esto siempre hay un interrogante, ¿no? Que justamente a veces mismo por curiosidad, y también se da en esta época puntualmente, ¿no? Que están sucediendo cosas muy particulares, ¿no? A nivel social. Entonces, si bien hay aves que están y estuvieron siempre, pero no nos deteníamos a observar, y ahora que está todo más tranquilo, se acercan mucho más y nos sorprendemos de ver aves que estaban en realidad en la zona o un poquito más alejadas, pero ahora se acercan más. Entonces, por curiosidad, y si alguien tiene algún amigo, un referente que sabes que se dedica a esto, empieza, ¿no? Y te preguntan, mirá, apareció tal bicho en tal lugar, ¿qué será? Y demás. Así que esta curiosidad mismo es lo que va despertando justamente este interés en la observación de las aves y que va haciendo esto, ¿no? Que aparte hay tantas en todo el mundo que uno, si va entrando de a poquito, cada vez va avanzando más y más y es prácticamente casi inacabable de este juego, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, no quiero... Yo quería agregar algo, perdón. Dale. Para sobre todo los que son de Calafate que nos están viendo en este momento, la verdad que hubo una muy buena convocatoria. Tengan en cuenta que está habilitado de 14 a 16 el paseo costero para caminar. Y bueno, si tienen unos binoculares a mano, es una buena ocasión ahora para empezar a interiorizarse en este nuevo mundo de las aves, o el que ya lo hizo puede aprovechar. También preparándonos para los que ya lo venimos haciendo hace un tiempo, para el Big Day. Y bueno, trataremos de hacer un Big Day respetable sumando la Bahía Redonda. Pero bueno, quería agregar eso nada más, disculpen. Sí, no hay problema. Bueno, No, así que esas nos mostrabas, Diego, que se veían en La Plata, esas aves. Sí, son algunas de las rapaces que también están presentes en Buenos Aires, claramente, en la ciudad de Buenos Aires y obviamente en el Gran Buenos Aires también. Ni hablar si uno se aleja un poco más, en más de una zona periurbana, claro que sí, pero nada, descubrir estos bichos en ciudades es no sé, para mí interesantísimo y divertido. Pero bueno, un poco era plantearnos por qué. ¿Por qué salimos a mirar aves? Pero cuando salimos a mirar, ¿qué es lo que estamos mirando en realidad? ¿Qué es lo que observamos? Porque en definitiva de esto se trata, de observar aves y tratar de, en lo posible, identificarlas, si se quiere, ¿no? Identificar una especie, tal vez a veces es posible, tal vez no, al principio cuesta un poco más, algunas son más fáciles que otras, muchas veces llegamos a identificar un ave, o en realidad lo que hacemos es tener una idea de que, bueno, se parece a estas 3 o 4, y hasta ahí pude llegar, hoy no puedo
avanzar más en la identificación. Bueno, miraré un poco más la próxima vez, sociabilizar esa información, porque a veces compartirla también ayuda a subsanar esos huecos de conocimiento que tenemos con alguno que tiene un poquitito más de experiencia. Pero esto que estamos viendo ahora, obviamente es un albatros, bueno, digo, obviamente no tiene por qué ser obvio, es un albatros errante, el ave voladora más grande de la Tierra, y nada, para mí una de las aves más bellas, que uno tiene la suerte de verla en el pasaje de Drake, casi siempre. De vuelta, las aves se mueven. Hay cruces en donde el bicho está, hay cruces donde el bicho no está visible. Y bueno, y es parte de la experiencia. Y eso nos pasa cuando vamos a ver aves en cualquier lugar. Ale, saliste ayer, viste tal cosa, en tal lado, me pasaste al dato, yo voy, lo encuentro, tal vez, no lo encuentro, probablemente. ¿Por qué? ¿Porque tengo más o menos experiencia? Sí, pero también simplemente porque puede no estar en ese momento. En ese lugar. Y tiene que ver con que es lo que parte, lo que lo hace divertido, de alguna forma, ¿no? Que no está garantizada la observación en libertad. Pero bueno, cuando salimos además está la figurita difícil, ¿no? Yo siempre lo comparo con un álbum de figuritas y uno está coleccionando y te falta, bueno, para los que hicieron el álbum del fútbol, el Messi, que no lo encontrás, pero bueno, finalmente cuando uno se empieza a relacionar con otros que coleccionan, das con el Messi de las aves. Pero bueno, algún comentario para agregar. No, totalmente, y súper pertinente. O sea, supongo que muchos de ustedes habrán visto la película esta del Gran Año, en donde hay gente que realmente realiza kilómetros y kilómetros y kilómetros en busca de un ave. Bueno, eso existe. Yo personalmente, como guía de campo, de observadores de aves, me he encontrado en situaciones donde de manejar o circular por horas y horas y horas simplemente para buscar una especie, y eso justificaba, era razón suficiente para emprender semejante viaje. Hay gente que realmente su pasión es esa, su pasión es sumar un número de especies. Tal cual. Ahora, digamos, ¿no? Eso ya sería como en un grado más avanzado, ¿no? De esta pasión, de este encanto por observar aves, pero digamos, ¿no? Si uno tuviera que partir de una base como para ayudar a alguien que está empezando o que quiere comenzar a observar aves, ¿no? Recién decías vos, bueno, ¿qué observamos? ¿Qué identificamos? ¿La podemos identificar o no? Muchas veces no. O podemos relacionarlas con otras aves que sí ya tenemos o estamos más familiarizados. ¿Quién no está familiarizado con, no sé, con un gorrión, una paloma? Y entonces, o un zorzal, y en el medio de eso puede encontrar, ¿no? una similitud con las especies. ¿Cuáles serían para vos, digamos, esos pasos como para ayudar a quien está iniciándose, un ABC, digamos, de cómo ir interiorizándose o que se le sea más fácil este camino, ¿no? Este juego? Tal cual, sí. Una de las cosas que dijiste es una de las claves al principio, que es, uno ya conoce algo, bueno, tiende a comparar entonces, es parecido a, se parecía a, era grande como una paloma, el pico se parecía al de un gorrión, cantaba como lo que fuere. Ese tipo de información obviamente siempre ayuda a la identificación. Una de las primeras cosas que uno ve siempre de un bicho es una silueta, sobre todo si no tiene una buena luz, por ejemplo. Claro. Si la luz no es favorable, una luz favorable quiere decir detrás del observador, de manera que el ave que estás visualizando esté naturalmente iluminada. Entonces, los colores que posean realmente van a ser los colores que uno busca encontrar, los que uno ve en ese momento. Entonces, una silueta muchas veces define un ave. En la silueta puedo ver cuáles eran las patas, qué tamaño tenía, qué forma tenía el pico. Entonces, puedo direccionar hacia ese lugar mi búsqueda. La silueta de una bandurria, de la bandurria austral que tenemos en Patagonia. En Patagonia, por ejemplo. Sí, claramente si yo veo esta foto, puedo decir, si tengo un poco de más información, que es una bandurria austral, pero si yo tengo esta silueta, ya sé hacia dónde dirigirme en la búsqueda de ese ave. O sea, empiezo, me gusta decir, como achicar el ángulo de toda esa información, todo ese espectro que uno tiene de, creo que no lo dije, pero alrededor de 1000 especies de aves
presentes en Argentina, bueno, uno empieza a achicar, de las 1000, ¿cuántas hay que tienen un pico de estas características, esta forma? Bueno, voy reduciendo la cantidad de especies para poder llegar a una identificación. Claro, o sea que vamos por descarte, básicamente. De alguna forma uno sí, tiene que ver con el conocimiento previo que uno tiene, y ahora cuando lleguemos un poquito a las guías de observación, las guías de aves, capaz que se entiende un poquito más por qué es importante esto, pero sí, visualizar en el principio los rasgos más distintivos, aquellos rasgos que son más distintivos. Me llamó la atención el pico, me llamó la atención los colores de la pluma, me llamó de la cola, o cuando voló tenía una pluma, una mancha que parecía que estaba en la pluma, las alas eran negras, pero había una mancha como más blanca. Bueno, toda esa información de alguna manera va a sumar para la identificación. Esa información hay que registrarla. Y lo ideal es hacerlo con una pequeña libreta. Muchos hoy utilizan el teléfono para tomar notas. Yo soy un poquito más la vieja escuela todavía, de tomar notas en libretas de campo que uno las va juntando a lo largo de los años. Si te das un poco más de maña, puedes hacer un pequeño esquema, un pequeño dibujo, sino simplemente anotar cosas, anotar esa información que uno no está viendo y que muchas veces es un instante. A veces voy a ver un ave que puede estar posada durante un rato largo, y a veces voy a encontrar un ave que simplemente se perchó por un instante y voló. Entonces, cuanto más rápido yo sea en la recopilación de esa información que después me va a llevar a identificar, mejor. El primer tal vez error que uno comete es tratar de ponerle un nombre a lo que está viendo. En realidad no hay que ponerle un nombre, sino que el nombre es la consecuencia de todo lo que yo observé. Entonces es primero borrar esa información. Tenía plumas de este color, se movía de esta manera, vocalizó, cantó, ¿qué hizo? ¿Cómo era el canto? ¿Puedo recordarlo? ¿Puedo reproducirlo? ¿En qué tipo de ambiente estaba? ¿Estaba solo? ¿Era parte de una bandada? No sé, montó en todo ese tipo de información. Llegué a verle el pico. ¿Qué forma tenía el pico? La forma del pico me va a indicar, si avanzo un poco más, de qué se alimenta, claramente. Pero también me va a ayudar a la identificación. El pico era más o menos largo, era corto, era más grande que la cabeza, era más corto que la cabeza, era más redondo, era como un garfio, si fuese un pico, una rapaz. Todo ese tipo de información que uno la puede anotar de una manera más informal, al comienzo si querés, es lo que después me lleva a abrir el libro y tratar de encontrar qué es lo que estaba viendo. Y digo tratar porque a veces uno realmente da con la especie que estaba viendo, y otras veces simplemente es una aproximación a lo que había. Yo mencionaba picos, los picos te indican qué tipo de alimentación tiene, pero en esta instancia a nosotros nos interesa básicamente que nos cuenta de qué especie se trata. Entonces, si yo logro tener una visión clara, por ejemplo, del pico, como también de la cola, como las patas, como obviamente su tamaño, comparativo con otro a veces, ¿no? Hay especies que son más gregarias, con otras especies también, y había una bandada de estos eran más chiquitos que los otros, estos eran más grandes. Toda esa información sirve para una posterior identificación. El comportamiento y la conducta de señal. Ahí estaba pensando también en que para quien está ya un poquito más familiarizado con esta actividad, como decíamos, ¿no? Esto inicialmente está abierto para mucha gente que puede tener distintos grados o nivel, digamos, de observación. Entonces, para alguno esto, como decíamos al principio, puede ser como el ABC, que ya lo pasó, ya lo vivió, ya lo conoce, pero para alguien que nos escucha o está viendo esto en sus primeros pasos de esto, o está empezando a querer descubrirlo, quizás, suena como que todo esto es muchísimo, o sea, como que es muchísima información, como vos lo venías mencionando, la cual puede ser importante para la identificación. O sea, no solamente concentrarse en las características del ave, sino, como decías vos, ¿no? Hay un montón de información que tiene que ver con el comportamiento, con el ambiente, la hora del día. Son muchos detalles que quizás parecen irrelevantes al principio, no sé, focaliza solamente en el ave, pero hay que evaluar todas estas cosas también, ¿no? Porque quizás a nosotros o al que esté empezando esto, iniciándose, le va a costar o le va a ser difícil, pero esta información, si uno la comparte justamente, como decías vos, con algún colega o un amigo que sabés que se dedica a esto, esa información le va a ser útil, y esa persona, quizás sin haber visto el ave, ya se puede ir orientando y ayudarte justamente en la identificación.
¿no? Sí, Entonces, totalmente. al principio suena como a muchísimo, ¿no? Para abarcar, pero bueno, es tratar de focalizarte. Y es un ejercicio, un entrenamiento que, como todo, obviamente, es preferible si estás viendo 10 especies en el patio de tu casa y no sabes ninguna de las 10, bueno, focalizate en una primero, ¿no? Como para por lo menos ir haciendo una observación y una identificación adecuada, ¿no? Porque si no también, es decir, como dice el viejo dicho, ¿no? Mejor pájaro en mano que 100 volando. Entonces, por lo menos te vas en la mano con una especie que la identificaste como corresponde. Entonces ya sabes, para el día de mañana ya te focalizas en otra, digamos, ¿no? Es como un trabajito progresivo también, ¿no? Totalmente. Y yo creo de todas formas que en general aquel que se acerca a esta actividad tiene de alguna manera cierta información incorporada que no se da cuenta y no lo sabe hasta que lo empezás a charlar. Claro. Uno, nada, es mi percepción de haber trabajado y de haber guiado gente que no eran ni eximios observadores de aves, ni mucho menos, pero en cuanto a esa capacidad de observación, en cierta gente está como desarrollada. Claro. Y bueno, eso allana y ayuda muchísimo en cuanto a, mira, vi esto, vi lo otro, y ni hablar de salir a observar aves, no como una actividad solitaria, sino con un grupo reducido de gente, porque salimos, Mariano sale y salgo yo, salimos los tres juntos, y los tres vamos a estar viendo la misma especie, y probablemente identifiquemos cosas diferentes. Y cuando la ponemos, esa información toda junta, tal vez esa construcción nos permite llegar a qué es lo que estábamos mirando, a compartir eso. No lo puede compartir después, pero lo puede compartir en el momento. Y guiar desde la observación. Fíjate tal cosa, mirá qué está haciendo. Fíjate ahora si mueve el ala, si ves algún color diferente, cómo vocaliza. O sea, compartir eso en el campo es el mejor aula, ¿no? Para esto. Yo hablaba de las conductas. Eso para mí también es súper interesante. Yo soy un fotógrafo de naturaleza paralelamente, ustedes lo saben, y aprender acerca del comportamiento y la conducta de las especies es fundamental para mí, al momento de hacer una buena foto. Y uno crece en la fotografía cuando va aprendiendo acerca del comportamiento de una especie. ¿Por qué? Porque uno puede anticipar qué es lo que va a suceder. Entonces, de alguna manera, estar listo a la foto que quiero tomar. Creo que la puse. Sí, una foto, un pico de plata. Uh-huh. Común presente en Santa Cruz, presente desde Buenos Aires hacia el sur, un poco más hacia el norte, en el NEA también, un ave que se alimenta de insectos. Y tiene un vuelo que se llama un vuelo acrobático, un vuelo elástico. Se para en una ramita, vamos a llamar formalmente una percha, y desde ahí espera la presencia de un pequeño insecto en vuelo, y lo va a salir a cazar, lo va a tomar en vuelo, y va a volver a posarse en la misma rama donde estaba. Y eso se llama vuelo acrobático, y lo va a repetir una serie de veces hasta que se va a mudar a otra rama. Si uno sabe eso y quiere tomar una fotografía de un pico de plata en vuelo, lo que tiene que hacer es simplemente esperar. Después tener, digamos, el talento fotográfico, si querés, que también es algo que se aprende, no es ninguna ciencia ni hacer cohetes espaciales. Pero aprender del comportamiento, aprender de la conducta que tienen las especies, me permite a mí mejorar muchísimo, además, si me dedico a la fotografía de las aves. En realidad aplica a cualquier animal. Que también es común a los tiránidos ese tipo de comportamiento, no solamente en el pico de plata, y también nos ayuda al momento de agarrar la guía y ya vemos cómo ese ave vuela, y más o menos decir, bueno, por lo menos descarté una gran parte de la guía y me concentro en otro, sobre todo, bueno, en el pico de plata capaz es más distintivo, pero en otros que es más difícil. Pero, y además sudamericano, es la familia de los tiránidos. Así que bueno. Totalmente. Metiste ahí una palabra tiránido, yo ya wow.
Ahí vamos. Fue jugada, una palabra Perdón por jugada. adelantarme. Me encantó. No, me encantó, pero sí, muchas veces la identificación tal vez arranca por ese lado. O sea, no lo pude ver bien, pero vi que se alimentó de insectos. Bueno, ya es un montón de información eso. Ya es un montón de información para avanzar hacia la identificación. Y bueno, y algo que también es, tal vez en Patagonia no es algo, en la mayoría de los casos, que sea crucial para el momento de la identificación, en algunas pocas especies sí, pero es el tema de la vocalización, que si uno va a otros lugares, por ejemplo del NEA, se mete en la selva misionera, en donde dijimos que Argentina tiene alrededor de 1000 especies, en Misiones hay 500 especies descritas para la provincia. O sea, la mitad de las especies están en Misiones. Entonces uno va con una ilusión enorme a la selva misionera. Y de repente se encuentra con que está en un lugar donde las aves están en el estrato arbóreo de los 15 metros hacia arriba, está todo oscuro, lleno de hojas, es imposible al principio ver un ave. La manera de identificarlo es la vocalización, es la voz. Conocer los sonidos muchas veces me permite también identificar una ave. No llegamos a las guías todavía, pero más allá de que hay guías visuales, guías de papel, quiero decir, hay guías sonoras también. Hay guías sonoras donde me llevan, o sea, escuché algo, si puedo recordarlo, bueno, puedo buscarlo eventualmente en una guía sonora, por ejemplo. ¿Cómo estamos de tiempo? Mariano. Ahí el director, ¿qué dice el tiempo es tirano, no, justo ahí, el tiempo es tirano, vamos 40 minutos, parece que no, pero pasa, pero está excelente, hay gente, tenemos muchos espectadores, o no sé cómo llamarlo, los que están todos amigos, vamos a decir, así lo vamos a llamar, estos amigos están todos conectados, hay muchos de diferentes lugares, hasta de Costa Rica, así que eso es excelente. Amigos que conocemos en carne viva, por así decirlo, que hemos visto, pero bueno, buenísimo, y están todos muy interesados, así que yo creo que vamos a seguir para adelante, que no se te queme la comida, Diego, lo único, no queremos ningún problema doméstico. No, los horarios están tan trastocados que uno creo que come, no sabe, no tiene nombre. Si es una cena, si es un almuerzo, si es come por cuando es necesario, que es bastante necesario, aparentemente. Pero bueno, broma aparte, ¿cómo lo hacemos? O sea, bien. Sabemos que queremos salir a ver aves, sabemos más o menos qué ver, ahora, ¿cómo lo hacemos? Esencialmente hay dos maneras de hacerlo. Uno lo puede clasificar de un montón de formas, pero hay básicamente dos. Una es lo que se llama de una manera estacionaria, o muchas veces en los libros aparece como al acecho, que es simplemente permanecer en un lugar y desde ese lugar, que puede ser una plataforma, por ejemplo, como ese mangrullo que aparece en la imagen, una pequeña construcción acondicionada para observar aves. Aquellos que están familiarizados con Laguna Nimes, hay 2 observatorios preciosos, comodísimos, muy bien ubicados, en lugares donde uno, inclusive en días de muchísimo viento, que son varios en la temporada, puede pasar un gran momento observando aves desde ahí. ¿Cuál es la ventaja de lugares como estos? En inglés se los conoce como high. Básicamente es que las aves ya se acostumbraron a la presencia de ese lugar. Entonces, si uno está dentro de eso, es parte de eso que el ave está acostumbrado. Con lo cual, las aves, primero, actúan naturalmente y segundo, muchas veces se acercan a este lugar porque lo toman como parte del paisaje. Pero bueno, obviamente también sentarme en un banco de una plaza sería hacer exactamente lo mismo. Sería observando de una manera estacionaria, al acecho, sentado, esperando a ver qué sucede alrededor. Otra manera... Aparte, con respecto... Sí, dale. No iba a decir, con respecto a eso también, obviamente, de acuerdo al comportamiento, como hablamos hace un rato, hay especies que son más o menos tímidas, ¿no? O más confianzudas, por decirlo de alguna forma, algunas con las cuales estamos súper familiarizados, pero en otro tipo de ambientes
ya sea que estén acá en Patagonia o en Buenos Aires o en cualquier otro lugar, hay aves que son mucho más confianzudas, ¿no? Así que eso le permite también, por un lado, que se vayan acercando, como decías vos, y en otro caso, el hecho de estar ciertamente camuflado para otras aves que son un poco más tímidas, permite justamente que algunas figuritas más difíciles se vayan acercando, digamos, ¿no? Que si no, las espantaríamos, ¿no? Sí, totalmente, sí. O sea, es como el lugar ideal para esos casos, para observar. Y muchas veces es simplemente un pequeño parapeto de una pared con algunos agujeros por los que uno puede ver. O sea, no tienen que ser algo, cosas muy, muy sofisticadas. Volviendo al caso de Nimes, que por ahí es donde ustedes hoy más se mueven, para mí una de las cosas más interesantes de ver con respecto a la reserva y con respecto a la observación es la capacidad de acostumbramiento de las aves a la presencia humana con respeto, sin molestarlas, sin invadirlas, y hoy uno puede realmente salir a caminar ni me recién pensaba cuando hablamos de salir a caminar por la costanera de Bahía Redonda, por la reserva, cuando Mariano lo mencionaba, casi sin binoculares en algunos casos, porque las aves están cerca, muy, muy cerca, y ese es un valor único, y eso fue una construcción de una serie de años, que tampoco fueron tantos, en definitiva, 10 años tal vez, en los cuales uno empieza de alguna manera a usar el lugar, el ambiente donde las aves ya se encontraban, pero de una manera respetuosa con las especies. Y las especies no se van a ir, los individuos van a permanecer en el lugar. Y es una de las cosas que a mí me parece geniales de ciertos lugares, inclusive con especies con algunas especies, como vos llamaste, Ale, de las que no son tan confianzudas. En Nimes lo son. O sea, en Nimes uno tiene la capacidad de acercarse a aves que en otros lugares casi impensado. Quería hacer un pequeño paréntesis ahí, porque quizás hay gente de Calafate o que vino a la zona de Calafate, nosotros decimos Nimes varias veces, y puede haber gente de otros lugares que no saben, no conocen, pero bueno, es una reserva natural que está muy cerquita del centro de Calafate, un humedal que es realmente espectacular, con un circuito y un acceso fantástico, con también una serie de refugios, de hides, ¿no? para esconderse ahí y observar las aves, que nos permite justamente en un lugar a pasos de la ciudad estar vinculado con un ambiente natural, con una variedad de aves increíbles en las cuales, como decías vos también, ya se fueron habituando a la presencia humana y están ahí muy confianzudas, sin ningún tipo de problema, tan cómodas. Pero bueno, después, hilando fino, hay ciertas especies que son un poco más territoriales, más agresivas, más esquivas también, pero me imagino que cualquiera de ustedes que esté escuchando esto en distintos lugares del país o del mundo conoce o sabe de estos lugares o estas reservas urbanas o sitios donde ustedes van y pueden encontrar ese tipo de instalaciones, pero bueno, eso es Laguna Nimes, ¿no? Sí, tenemos algunos que son de Buenos Aires y tienen Costanera Sur, que está al lado del centro. Es increíble ese lugar, es un paraíso de las aves, y ahora deben estar como locos las aves, que con pocos visitantes, así que pueden ser uno de los buenos lugares a ir apenas se levante la cuarentena. Totalmente. Totalmente. Bueno, entonces, ¿nos quedamos quietos o nos movemos? Son las dos maneras que tengo para salir a observar aves. Y si me muevo, puedo hacerlo a pie, puedo caminar por un sendero, puedo hacerlo a caballo, puedo hacerlo muchas veces en pequeñas embarcaciones, puedo hacerlo desde el vehículo. En muchos lugares, las aves están acostumbradas a la presencia de los vehículos, pero no a la presencia de la gente a pie. Con lo cual, yo encuentro un ave desde el vehículo, la puedo observar a una corta distancia, pero si me bajo del auto, se va a volar. Y también es algo a tener en cuenta, porque en muchos casos, en Patagonia, sobre todo cuando uno anda a la estepa, muchas veces las observaciones se hacen desde el vehículo. Obviamente hay que ir a una velocidad reducida en las rutas que así lo permitan, no en una ruta de asfalto, donde puede haber un tráfico mayor, pero más en pequeños caminos. Y la observación se hace desde el vehículo y es totalmente válido. En pequeñas embarcaciones, si uno va a lugares como Iberá, por ejemplo,
en grandes buques cuando uno cruza el pasaje de Drake rumbo a Antártida. Y de esa foto que ustedes están viendo ahora, yo les aseguro que tal vez 1, 2, 3 son realmente ávidos observadores de aves, pero el resto es gente que se contagia de esta cosa que uno transmite acerca de la pasión de observar aves y tener el privilegio de encontrar cosas únicas, en este caso, en el mundo. Y esta foto, por ejemplo, ejemplifica un poquito eso. Esas dos personas que se ven fotografiando atrás, tan lejos de ser grandes observadores de aves, simplemente gente que disfruta la presencia de naturaleza, la capacidad, en este caso particular, de poder tener una distancia bastante reducida con estas especies, con estos ejemplares de pingüinos, y nada, simplemente disfrutar hasta sin binoculares. A otra escala, esta es una situación que no podría comparar a lo que hablábamos de la reserva urbana Laguna Nimes, y seguramente en Costanera Sur también, ¿no? Esta confidencia que tienen las aves con respecto a la presencia humana. Sí, hay para todos los gustos, de alguna manera. Hay gente súper experimentada y que busca ver determinadas especies en particular, y hay gente que simplemente disfruta contemplar aves y disfruta, por ejemplo, entender acerca del comportamiento. ¿Por qué un ave hace esto? ¿Por qué un ave hace el otro? Y leer después a partir de eso que observó. Como parte del cómo, obviamente, también, a veces necesitamos elementos, binoculares y guías de campo. Normalmente en las charlas que yo doy me gusta llevar esta pila de guías y compartirlas con ustedes. Acá no sabía qué hacerlas. Tengo toditas apiladas al lado mío y por lo menos hago una foto de algunas. Para que vean. Mostrar las tuyas. ¿Cómo? Mostrar las tuyas. Creo que hay algún ejemplar por acá. Yo tengo acá, mirá. Pero bueno, básicamente para que vean que hay una diversidad de guías impresionantes. Si querés, sí, mira, acá hay una de Antártida, muy pequeña, guía de campo. Que son muy buenas, perdón que me meta, digo, son muy buenas para cuando comenzás a observar aves, sobre todo las que tenemos acá en esta zona. Ayuda muchísimo con el tríptico, muy fácil de utilizar. Yo ahora tengo una que está nuevita porque siempre se la termino regalando a los pasajeros, el que se encariña con la guía, así que voy comprando nuevas y bueno, fomentamos también a la industria local, vamos a decir. Bueno, gracias. Gracias por el chivo. Pero lo que hay es una diversidad hoy enorme. Buscaba ejemplos, eso es una pequeña guía de campo, esas que yo produzco, pero recién las que les mostraba, por ejemplo, estas aves de Venezuela. Imposible como guía de campo. Imposible. Claro. O sea, toda la información, pero súper voluminosa, no importa, es material que uno termina usando. Dentro de lo que es el ámbito de Argentina, obviamente la guía, tal vez por excelencia, esto está complejado, es la guía de Naroski, pero hay otras donde, por ejemplo, esta que es de aves de Sudamérica, de aves no paseriformes. Chan, ¿qué dice? Ajá, claro. Pero hay una diversidad de guías enorme, y ni hablar de todo lo que son aplicaciones, hoy por hoy también, ¿no? Donde uno puede, en el teléfono, tener parte de esta información, y en muchos casos más si uno tiene la posibilidad de estar conectado. Pero bueno, una buena guía de campo es una buena herramienta a tener, a llevar al campo. El primer ejercicio que yo haría con respecto a la guía de campo es no sacarla en el campo, aunque es una guía de campo. Dejarla dentro de la mochila. Y primero observar. El primer error que uno tiende a cometer es mira 2 minutos o 2 segundos un ave y enseguida lo que hace es buscar esa información, es buscarla y tratar de identificar esa figurita en la guía. Y cuando uno se dio cuenta que se mareó porque hay 1000 especies presentes en esa guía y la quiere seguir mirando, ese ejemplar se fue. Entonces, primero necesito recabar toda la información posible en mi memoria, si puedo, tomando nota, si me ayuda además
para después con esa información ir a la guía y empezar a hacer el descarte de alguna forma de especies hasta llegar a aquella que yo creo que puede ser, o aquel grupo, aquella familia o aquel orden, lo que fuere, de aves. Digo, bueno, era alguna de estas. No puedo decir cuál, pero sé que era alguna de estas que está acá. Así que, nada, hay una diversidad de guías enorme, como decía. Si uno se compra una guía de aves, y este es el tiempo ideal, la época ideal para hacerlo, es aprender a usarla en casa. Uno no quiere aprender a usar este tipo de materiales en el campo. En el campo uno quiere ver aves, quiere disfrutar, no quiere estar leyendo el libro necesariamente. Entonces, necesito más o menos conocer la guía, necesito saber cómo está organizada la guía. Y para eso necesito tener un poquito de conocimientos, creo que me adelanté, pero voy a ir por ahí, después de última volvemos, acerca de la taxonomía, al menos de la sistemática clásica de las aves. Y por eso yo dije la palabra paseriformes y no paseriformes. Porque tal vez es la primera clasificación y más sencilla que uno primero tiene que entender. Passer viene del latín y quiere decir pájaro, pequeño pájaro, pajarito, de alguna manera. Y una manera bastante rudimentaria, y el paseriforme es uno de los órdenes, es una de esas palabras que aparece ahí dentro de los grupos de las aves, es el orden, es una primera clasificación de las aves, y ese orden es uno de los 30 y pico que hay presentes en el mundo. Pero es tan numerosa la cantidad de especies que pertenecen a ese orden, al orden de los paseriformes, que creo que a nivel mundial es casi el 60% de las aves, o el 50 y pico por ciento, y en Argentina es más o menos la mitad. Y si yo agarro mi guía, la guía argentina, si quiere, por más conocida, más importante, la pionera, de alguna forma, la de Maró, y yo la abro por la mitad, porque digo, y más o menos debe ser la mitad, es exactamente en general la división entre los no paseriformes y los paseriformes. ¿Cómo está organizada esta guía en particular? Los no paseriformes primero, los paseriformes segundos. Eso se repite en todas las guías, en casi todas, pero no necesariamente. Por eso es importante que yo lea mi guía o entienda mi guía antes de salir al campo, para saber dónde empezar a buscar. Si lo que vi es un ave que tenía esa forma de pajarito, un gorrión, un chingolo, cualquier pequeño pajarito, yo voy a saber que esa ave está en la segunda mitad de mi guía y no va a estar en la primera. Y ya de alguna manera, vuelvo a lo que decíamos al principio con Ale, descartamos ya la mitad de la guía. Y ahí puedo ir acercándonos. Mariana había comentado, el pico de plata come insectos, es un insectívoro. Bueno, puedo dedicarme, ya después veré cómo hago para llegar a aquellas aves que solo se alimentan de insectos, y sigo achicando la cantidad de especies posibles. No sé si se entiende, pero hay una diversidad de guías de campo enormes, pero lo más importante que me parece recordar es, si tengo una, es saber cómo funciona, cómo está organizada desde casa. Algunas tienen primero las aves acuáticas, sobre todo algunas aves de Chile, y después las aves terrestres. Otras están en no paseriformes y paseriformes. Otras solamente tienen no paseriformes, o sea, los que no son pajaritos, como esta de Collins de Sudamérica, que yo les mostré, pero es solo a modo de ejemplo de la gran cantidad de guías que hay y que año a año van creciendo en número. Entonces, para observar necesitamos, ojalá una guía de campo, la libreta de campo sí o sí, pero vuelvo para atrás y también necesitamos, ojalá binoculares, si podemos tenerlos. Sí, claramente hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. También eso en algún momento por ahí lo podemos charlar un poco más a fondo, pero a veces se consiguen por precios relativamente buenos algunos binoculares que relación precio-calidad realmente valen la pena. Pero para cualquier binocular necesito saber primero dos cosas, y siempre voy a tenerlo indicado como en esa foto que está ahí. Él es un modelo, no me importa, pero después no sé si llegan a ver que hay un número por otro número. Eso me da la información acerca del binocular que yo tengo o que potencialmente voy a comprar. El primer número siempre es la cantidad de aumentos. Eso es, ¿cuántas veces me va a acercar un bicho? Si yo tengo uno que dice 10, por ejemplo, y esa ave que estoy observando está a 100 metros,
Si tiene 10 aumentos, quiere decir que cuando yo la vea, la voy a estar viendo como si estuviese a 10 metros, de alguna forma. O sea, con bastante detalle, si se quiere. Es decir, más grande es el número, más aumentos va a tener. En general, cuando empiezan a crecer esos números, también crece el volumen, con lo cual se vuelve algo un poquito medio inmanejable. El segundo número es el diámetro de las ópticas externas, de las ópticas de afuera. Eso me dice, en general, cuánta luz va a entrar, cuánta luz puede captar ese binocular. Como regla general, si uno quiere, a mayor luz que entra, más detalle voy a poder tener, pero eso va a depender un montón de la calidad de las ópticas. Como decía antes, hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. Pero digamos que para un observador de aves en Patagonia, un 8 aumentos y medio, hasta 10 aumentos está bien, es más que suficiente. Y en general, aunque estemos en el bosque, observamos aves en lugares luminosos. No es como estar en una selva en el noreste argentino. Con lo cual, un diámetro de 30, 35, 40, 45 está bien. Más que eso, en general, te termina siendo algo bastante voluminoso. Recuerden que eso va colgado del cuello y después de un par de horas se vuelve bastante molesto. Pero bueno, eso eventualmente se puede, si tienen alguna consulta, contento de ayudarlos, pero muchas veces hay productos que tienen una relación precio-calidad bastante eficiente, si se quiere. Sí, también es importante, como decías vos, no solamente esos numeritos que te van dando una relación, una idea de qué aumento o qué luminosidad, digamos, ese binocular está captando, sino que asimismo, como decías vos también, son más pesados, entonces después para transportarlos se hace cada vez más molesto en algunos casos. Tienen distintas calidades los cristales que están adentro de las lentes, y eso obviamente influye muchísimo en el costo, ¿no? de ese producto, ¿no? Entonces, y asimismo es algo que hay que tener muchísimo cuidado porque eso en muchos casos se puede golpear y se daña o descalibra internamente, depende de cómo sea el sistema o el formato, digamos, del binocular. Así que es una pieza que hay que tenerla, obviamente, cuidarla muchísimo y pensar en esto, ¿no? Cómo uno va. A veces uno puede tener un binocular que era de mi abuelo y le encanta y lo saca. Y quizás es el mejor para que esté guardadito con el valor sentimental que eso tiene, porque en muchos casos están golpeados también y uno no ve bien. O sea, lo ideal es que tengas una visión perfecta, digamos, ¿no? A veces vos podés mirar y decís, estás ahí, y dices, no, de un ojo no veo, pero del otro sí, bueno, está descalibrado o está roto. Entonces, mejor guardarlo y tenerlo como recuerdo en casa que quizás sacarlo al campo, ¿no? Donde se puede dañar más todavía. Totalmente. Los binoculares en general, sobre todo los nuevos, están presurizados, nuevos, ya de los últimos 20 años, están presurizados con un gas. Eso significa que no les puede entrar polvo, por ejemplo. Pero si un binocular, como decía Sale, se golpea y esa despresurización se ve, al principio no va a cambiar nada, pero a la larga lo que va a suceder es que le va a entrar polvo, ni hablar que le puede entrar agua. Y bueno, quedaría arruinado. Entonces sí, hay que cuidarlos y hay que mimarlos. Hay que prestarlos, pero sabiendo a quién uno se los presta también. A veces es algo como bastante personal. Sí, sí, sí. Ahí justo agregaron... Una ronda con un binocular, en general un poco más sencillo, económico, y a medida que uno se va metiendo un poco más, bueno, logra y si puede conseguir algo un poco mejor, y es como que volvés a empezar a observar otra de cero, porque si yo antes no podía ver esto. Y es un viaje de ida, después ya no querés volver a usar más tus viejos binoculares y, como dice Ale, guardarlos en la vitrina. Ahí agrego, voy a poner en la pantalla un comentario que hizo Ale Kershaw, que dice que para mí lo más importante es que los lentes tengan tratamiento anti-reflex. Eso se indica en la caja como fully multi-coated y asegura la mejor calidad de imagen. Así que hacemos participar también a la gente que está viendo. Y después Carolina Sinfield pregunta ¿qué marca recomendás? Bueno, sí, el comentario de Alec tal cual, es así. Hay un montón de pequeñas variables
y uno tiende a pensar que necesita ir a lo más caro de todo para tener el mejor resultado, aplica a los binoculares. Sí, la verdad que sí. Pero también hay un montón de estadios intermedios y con productos, ¿se puede decir marcas? Como Sí, los sí, de sí, no, Nikon. no tenemos Nikon, por auspiciantes, ejemplo, no pasa nada. Nikon, que tiene una relación precio-calidad muy, muy buena. En una época los tenían los Canon también, pero creo que los Canon dejaron de fabricar porque ahora hacen unos que tienen como un estabilizador electrónico únicamente. Pero yo por muchos años tuve unos Canon que tenían una relación precio-calidad excelente, excelente. Bushnell suele ser económico y de vuelta para lo que uno, precio-calidad, hay algunos modelos que bien valen la pena, pero bueno, hay un montón de opciones. Me acuerdo que Aves Argentinas tenía para los socios en algún momento una promoción de unos, no recuerdo el nombre, realmente eran chinos. Yo los probé, me acuerdo que alguien los tenía en Nimes, en Laguna Nimes, y la verdad es que, nuevamente, precio-calidad, estaba bien. Mucho más delicados, no es algo que te va a durar toda la vida, pero para arrancar, bien, bien, bien Sí, vale. ahora Aves Argentinas, si no me equivoco, en las revistas y en las promociones y para los socios en general, estaban trabajando o dando descuentos con Gilva, si no me equivoco. Sí, esos Sí, eran Silva. Silva. Ujú. Yo recuerdo que alguien los tenía, algunos de los chicos de Laguna Anime los tenía y realmente me sorprendió de vuelta por esto de lo que daba al precio que a uno pagaba. Así que nada, hay que asesorarse un montón antes de comprar y en lo posible probarlos. Bueno, ahora es difícil, ¿no? En estos días quiero decir, pero en cuanto uno pueda, es algo que, perdón, más allá que uno lo pueda comprar por internet, está bueno probarlo de los amigos de alrededor. Para ver cómo se siente cómodo, lo que hablamos hoy del peso, eso es fundamental. Yo personalmente dejé de usar unos que realmente para mí son mis mejores binoculares, pero pesan prácticamente 1 kilo. Y realmente después de un par de horas ya no los quiero tener más en el cuello, entonces dejo de mirar o dejo de hacer observaciones prolongadas. Entonces prefiero algo de un poco menos, tal vez, luminosidad, pero que me asegure que lo puedo usar durante 4, 5, 6 horas sin ningún problema, que no va a ser una molestia. Después hay otras maneras de colgarlos, que es en vez del cuello, como unos pequeños arneses en donde el Como una peso pechera, va, como una especie de claro, el pechera. peso va a los hombros en lugar de ir al cuello. Bueno, cuando uno se empieza a meter hay un montón de pequeñas cositas. Lo hay para las cámaras también, de ese tipo. Ahí agrego una pregunta que hicieron, si se reparan los binoculares. Lo que sepa, acá en Calafate no, pero sé que se reparan. Sí, Pero bueno. en general sí, depende del daño que tengan, depende de la marca también que uno compra. Algunos tienen garantía hasta de 20 años, antes eran garantía de por vida en algunos casos. Algunos daños se pueden reparar, otros no. Definitivamente en Buenos Aires creo que hay un par de lugares que sí se puede hacer. Bien, bueno, una muy buena introducción me parece para este inicio al menos de estas charlas, hablando de todo un poco, desde el por qué, el cómo, las formas, los elementos que necesitamos para observar, la información que necesitamos también recaudar y anotar, digamos, para que nos ayude a la identificación, pero bueno, no sé, Mariano, si tenés ahí alguna pregunta, algún Sí, comentario. tengo un par de preguntas que yo ya había puesto antes que lo podían hacer. Una es Barroso Agustina, si puede ser que están humanizadas las aves que se acercan demasiado a nosotros. Eso ya es una pregunta casi filosófica, diría. Sí, habría que ver qué entendemos por humanizar. En realidad, cuando uno habla de humanizar, por ahí está más referido a si uno le da características humanas a un ave o a un ejemplar. Pero en realidad somos parte de todo el mismo mundo y podemos convivir. El tema es qué hace uno con respecto a esa ave que se acerca hacia uno. Y eso me lleva a algo que me había olvidado, y está en la última diapositiva,
y que tiene muchísimo que ver con eso, que es un código de ética del observador de aves. En algunos lados figura también como código de conducta. Creo que en la página de Aves Argentinas está el código de conducta de observadores sugerido por aves argentinas, y tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, las aves pierden de alguna manera, respondiendo un poco a esa pregunta, el miedo a la presencia humana, si se quiere. Bueno, eso implica un montón de responsabilidad por parte nuestra como observadores en cuanto a no interferir en su dinámica, en su vida. En principio, obviamente, no molestarlas, no atacarlas, pero en muchos casos tampoco alimentarlas. Porque eso implicaría, digamos, meternos en su ciclo natural. Es un tema que da para charlar un montón, pero también me parece que está muy bueno esto de seguir estos códigos de ética que tienen que ver con respeto hacia las aves que estamos viendo, hacia el ambiente donde estamos observando las aves, hacia la gente que vive en esos ambientes, eventualmente, si me meto en un paraje a mirar aves donde hay un poblador y en definitiva me estoy metiendo en el patio de su casa. Bueno, nada, pedir permiso. Hay montones de cosas escritas al respecto y vale la pena, definitivamente, echarles una mirada. De vuelta en la página de Aves Argentinas, si no me equivoco, hasta hace un tiempo estaba colgado el código de conducta del observador de aves, y tiene que ver con esto de esta pregunta, ¿no? De no molestarlas, no interferir. Dice que hacerlo lo mínimo posible para no generarles un impacto, no un acostumbramiento a nuestra presencia, por ejemplo, en algo que tiene que ver con alimentación. Sí. También está el playback, que es muy utilizado sobre todo cuando uno sale a llevar a un grupo a observar, está la presión de ver ciertas aves y bueno, uno tiene que saber cuál es el límite de utilizar el playback, que es la reproducción del sonido, de un llamado y demás, que genera en el ave que estamos tratando de buscar una reacción. Pero bueno, Diego va a saber explicar más acerca de eso, ¿no? También nos vamos yendo en el tiempo, pero bueno, quería agregar eso con respecto a una de las cuestiones que molesta el comportamiento de las aves. Totalmente, sí. O sea, cualquier cosa de ese tipo genera un estrés en el ave y uno lo que no quiere es generar eso. Entonces también manejar ese límite, ¿no? Donde deja de ser algo, una pequeña interferencia o realmente una molestia y genera un estrés hacia ese ejemplar o esos ejemplares en particular. Pero sí, da para charlar muchísimo tiempo. Espero haber conseguido cumplir la consigna de breve introducción. Es difícil esto en una hora. Me parece que logramos algo entre los tres y nada. Cada una de las cositas que fuimos charlando, bien lo saben, da para charlar por muchísimo más tiempo. Pero bueno, la idea dejo la última pregunta, Diego, antes del cierre, que se nota que ha habido muy buena explicación porque no hubo muchas preguntas a pesar de que mucha gente estuvo viendo. Ahí pongo la pregunta que es ¿cuáles son las aves más esquivas de ver en la Patagonia? Porque también sirve un poco esta pregunta a la consigna que iba dirigido a este ciclo de charlas, esta primera parte que era las aves de la Patagonia, dónde y cómo encontrarlas. Pero bueno, a tu criterio podés agregar una o dos especies que a tu criterio sean de las más esquivas para observar en Patagonia. Y se me ocurre, seguramente la tratarán en alguna de las charlas de los próximos días, pero por ejemplo algunas aves de bosques, el churrín, por ejemplo, tal vez el churrín andino es un ave de bosque que tal vez básicamente es difícil de ver, no necesariamente porque sea huidizo, sino porque vive en un ambiente en general de arroyos y troncos caídos en lugares y es muy pequeño y difícil de observar. Y eso es uno de los casos donde uno recurre a veces a la herramienta del playback para poder visualizarlo a veces por 2 segundos, 5 segundos, y eso es todo. Y uno lo hace eventualmente una vez y ya está. No se debe repetir. Pero así como una de las especies que uno sabe que está, en la guía de Tito Naroji, en la descripción muchas veces que aparece que es más oído que visto. Y el churrín andino aplica muchísimo a ese concepto, ¿no? Uno lo oye, uno sabe que está ahí
y realmente para que encontrarlo, y es un ave que además se mueve muchísimo, es difícil de observar. Así que elijo esa. Bien. Sí, encima tenés quizás más chances de ser picado por 1,5 por lo menos de mosquitos, en ese caso, que verlo puntualmente, ¿no? Al ave, en ese caso. Totalmente. Pero bueno, es divertido también eso. Bueno, vamos cerrando esta primer charla. Mil gracias. Yo estoy súper contento cómo se desarrolló la charla del día de hoy. Ya pongo lo que va a seguir mañana a las 18, Antártida, perdón, ahí me equivoqué al tipar, pero Islas del Atlántico Sur por Luciano Bernacchi. Así que los esperamos acá en este mismo lugar, en el Facebook de Calafate Birding. Mil gracias, Diego. Espero tener, muchas gracias por destinar el tiempo en este momento tan complicado que realmente nos alegra. Están todos súper contentos. Hay muchos agradecimientos que han surgido. Ojalá que tengas después la posibilidad de ver, o capaz la tentación de verte cómo salió, porque va a estar esta transmisión va a estar grabada, queda almacenado en los videos de Calafate Birding. Así que, bueno, vas a ver todo lo que pusieron y bueno, la verdad que hay que decir que esta cuarentena nos acerca porque tenemos esta oportunidad de convocar a grosos, voy a decir, como vos, Diego, que además fuiste muy desinteresado en el sentido de que aportaste este tiempo, más el tiempo que tarda en preparar estas charlas, porque finalmente adaptaste otras charlas al tiempo que teníamos destinado por acá, que fue más o menos enlatar una ballena, porque hay muchísimas cosas para agregar, yo sé que sí, y vamos a generar otras charlas, más allá de las que tenemos ya pautadas, vamos a generar nuevas charlas que sobre todo a través de la motivación de la gente va a ser mucho más fácil realizarlas y espero tenerte comprometido para una futura charla, tal vez de plumas, tal vez de picos, tal vez de alas, o tal vez de simplemente cómo caminar en el bosque, en la estepa o demás. Mil gracias, Ale. Así que, bueno, los dejo a ustedes despedirse. Diego, un gran abrazo a la distancia. Mariano, la distancia acá es más corta, pero bueno, también te mando un abrazo a la gente que esté mirando. Gracias por sumarse. Agradezco también, Diego, esta charla, todo el aporte también tuyo. Y bueno, los esperamos para seguir con más charlas los próximos días. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, y de mi parte, gracias Mariano, gracias Ale. Coincido totalmente de que esto de que la pandemia nos acerca, porque Mariano venimos hablando de armar nuevamente un curso en Calafate hace no sé cuánto tiempo y no le encontrábamos la vuelta. Y bueno, se le encontró la vuelta de otra manera, que es a través de digamos, de esto, de internet o lo que fuere. Soy el menos tecnológico de todos, con lo cual para mí me parece rarísimo todo esto, pero nada, como le dije de entrada, te lo dije a vos, Ale, gracias por sumarme y sí, encantado de colaborar, de participar y de contagiar a la gente de alguna forma con esto de la observación de aves y que nada, cada día seamos más personas haciendo esta actividad que es, o sea, tiene todas cosas buenas y como uno la sigue haciendo y cada vez le gusta más y cada vez se mete más y nada, un gusto compartir lo poquito que uno puede conocer desde la experiencia de hacerlo, de trabajarlo, de algo que se transformó también en una cuestión profesional y laboral y que empezó como una cosa más lúdica, como decía Ale al principio. Así que bueno, nada. Acá estamos. Cualquier cosa, me chiflan. Gracias. Le mando un abrazo enorme y bueno, gracias a todos y todas los que estén ahí, no sé cómo se saluda por acá. Gracias. Bueno. Chao. Hasta la próxima. Chao, chao.